traigo mis lecturas del mes de noviembre, que fue un mes bastante extraño porque leí súper pocos libros. La verdad que no conseguía concentrarme en ninguna de mis lecturas. Necesitaba cosas muy ligeras, así que me lancé a leer sobre todo mucho manga y cómics. Así que ya lo veréis después, que casi todos son cómics y manga, y solo he logrado terminar 2 libros. También estuve leyendo parte del mes, empecé la noche de Halloween y continué con los cuentos de imaginación y misterio de Edgar Allan Poe, que es una edición preciosa de libros de Zorro Rojo que me regaló mi hermana por el All Hallows Read. Y la verdad que lo estoy disfrutando, me está gustando, pero también lo estoy intentando distanciar cada historia, cada cuento bastante, porque el terror no es que sea mi género preferido y prefiero, ya digo, distanciar las lecturas para no saturarme. Bueno, me imagino que a lo largo de diciembre me iré acabando todos los cuentos, reúne algunos de los más importantes de Poe y no había leído nada de este autor, así que me está viniendo muy bien. Como ya os digo que necesitaba leer cosas muy ligeritas, estuve leyéndome también el tercer libro de la saga de Talking with Dragons. Este se llama Calling on Dragons. Son solo 4, o sea que ya solo me queda el último. Los 2 primeros me encantaron, pero este no me gustó tanto, la verdad. Está en inglés, por cierto, pero es un inglés muy sencillote. Si os gustan las historias de fairy tales, de cuentos de hadas, de princesas, pero princesas mal habladas, princesas que no quieren ser princesas, de brujas con un montón de gatos, de aventuras sobre todo, mucho sentido del humor y pues eso, un tono un poco irreverente dentro de lo que es la literatura infantil juvenil, os lo recomiendo mucho. Es interesante porque cada libro está contado desde la perspectiva de uno de los protagonistas y este tercero está contado desde la perspectiva de la bruja, que es un personaje que siempre me gustó mucho. Pero no creo que la autora lograra sacarle todo el partido que podía haberle sacado y hay un personaje aquí, el maldito burro este, que se me hizo insoportable. Pero bueno, tengo mucha confianza en el cuarto y último libro de la saga, que ocurre mucho tiempo después que estos 3 primeros. Así que nada, el mes de noviembre se lo dediqué íntegramente a La Primavera, es la lectura que salió en el Club Pickwick para este mes pasado. Ahora mismo estamos hablando de él y discutiendo sobre La Primavera con spoilers en la página de Facebook, os dejo como siempre los enlaces abajo. Y es un libro que me gustó, soy de las pocas a las que les gustó porque ha habido como una desbandada general que casi nadie pudo terminarse el libro, pero también se me hizo muy denso, muy largo. No había leído nada de Balzac y creo que voy a tardar bastante en coger otro libro de este autor o de otro francés. Todo el avance que había hecho con Maupassant he vuelto para atrás con Balzac porque me he encontrado otra vez este tipo de literatura tan densa, tan de faldas, tan los líos de las familias, personajes tan grotescos y tan desagradables, ¿no? Pues este libro es un poco así. Lo que pasa que sí que es cierto que el final me gustó mucho, el principio también me gustó y tan solo la parte intermedia, que bueno, es bastante largo, pero bueno, la parte intermedia se me hizo muy pesada, muy larga y que daba muchas vueltas, pero el final me encantó y me da pena por toda esa gente que lo abandonó a la mitad porque creo que el final merece la pena y que tiene su miga y su asunto. Aún así no es para nada el libro que me esperaba. Vamos a ver, es que oyes hablar de Balzac y es uno de los literatos más importantes de la historia de la humanidad y no me esperaba este libro tan liviano en ciertos sentidos. Es cierto que hace una crítica muy intensa a la sociedad parisina, sobre todo, a toda la corrupción de la política, una crítica muy fuerte a eso, a los parisinos, pero al final se quedan los enredos familiares. Es un poco eso, el cotilleo de esos personajes y los que le va ocurriendo. En realidad la historia trata de la Primavera, que es un personaje que vive obsesionado con la venganza, con vengarse de sus familiares y todos los personajes que la rodean, cómo la ayudan sin darse cuenta o la ayudan dándose cuenta. Y bueno, como la familia en cuestión es totalmente ajena a todo esto porque ya está todo el rato manipulándolos y bueno, la verdad que el personaje de la Primavera es lo que más me ha gustado del libro porque es un personaje que es la típica villana mala, inteligente y me gustó mucho. Y bueno, un libro que no me arrepiento de haber leído porque creo que es interesante, que nos cuenta bastante cómo era la vida en esa época en París, que por ejemplo yo que estoy acostumbrada a leer libros de esa época ambientados en Inglaterra, no tiene nada que ver la sociedad francesa con la inglesa, absolutamente nada que ver y entonces siempre me choca encontrarme pues con esos cambios culturales y en general de todo. Entonces me resultó interesante, pero a la vez sí, muy plumbeo, muy pesado la parte del centro.
Y bueno, entiendo a la gente que lo haya abandonado, aunque yo reconozco que me gustó. Lo digo con la boquita pequeña, pero me gustó. Ahora ya vamos a pasar a los cómics y a los mangas. Desgraciadamente empecé por un cómic que no me gustó mucho. No son como nosotros, es un cómic que no sé si había escuchado a Banff hablar de él. Sí que los chicos de los Juegos del Hambre habían hecho un vídeo recomendándolo, que fue el que me dio un poco el empujón final. Y para mí no ha sido lo que me esperaba, porque, bueno, coge el tema de los X-Men, estas personas con superpoderes, mutantes, que están pues arrinconados en la sociedad, que tienen que esconderse, y les da un poco la vuelta, nos habla de estos personajes como villanos, que no es algo tampoco realmente nuevo, porque en los mismos X-Men se ha tratado ya este tema, pero está hecho de una manera que a mí no me ha gustado porque nos presenta un montón de personajes a la vez, ninguno me ha aportado nada y además es muy desagradable porque no es que sean villanos y que tengan sus razones y puedas llegar a comprenderlos, porque es cierto que son personas maltratadas y que puedes entender que reaccionen de una manera negativa ante la sociedad y ante la gente, pero es gente despreciable en general. O sea, yo odiaba a todos los personajes y me parecía insoportable que actuaran de esa manera tan inmoral. Hasta tal punto, o sea, no me gustó, creo que puede tener potencial, que puede evolucionar, que puede mejorar. Me gusta el diseño, el dibujo también, el color es interesante, pero es que el guión no me ha gustado ni cómo se presentan los personajes, ni la acción, me ha parecido todo un poco rocambolesco, las decisiones que toman. No es para mí. El otro cómic que he leído me ha gustado bastante más, es el tercero de la saga esta de lo de Wonder Woman. Ya os comenté que esta saga se compone de 3 números, aunque ahora creo que ha salido otro, un cuarto. Y a mí me lo recomendaron las chicas de Fangirl, que os dejo el enlace abajo también. Y está muy bien, como ya os decían, para iniciarse en el personaje de Wonder Woman, porque nos presenta un poco al personaje realmente. Yo no conocía nada del personaje y me ha gustado mucho para conocerla a ella y saber un poco más de su historia. Al final es un cómic típico de superhéroes, lo que pasa que tiene un rollo un poco underground y no es tan de darse tortas y ya está, sino que tiene bastante más guión, tiene una parte ahí de mitología que me encanta. Y aunque es cierto que me esperaba algo más, porque después de leer el primer tomo que me encantó, creo que bajó un poquito el nivel, sigue siendo una historia entretenida, con personajes carismáticos y que está muy bien para pasar el rato, la verdad, y que cuenta con un dibujo además muy chulo, sobre todo cuando dibuja Cliff Chiang, porque los otros la verdad que no llegan al nivel de este, pero bueno, interesante, y si no conocéis a Wonder Woman y os apetece, es una buena manera para empezar con ella. Y luego con los mangas me leí el primer tomo de Los Niños del Mar, de este autor Daisuke Igarashi, del que yo ya había leído Hechiceras, que está también editado aquí en España. Y ya me gustó de aquella porque es un tío bastante raro, que hace cosas muy extrañas y a veces confusas. Pero eso me mola. Pues este manga también es un poco así, es una historia de misterio, una historia de unos personajes que no sabes de dónde vienen, que su origen es bastante incierto, y luego a la vez tiene esa parte costumbrista, porque la protagonista es una adolescente y nos cuenta su día a día, cómo se encuentra con estos misterios y estas circunstancias extrañas y cómo va investigando o intentando averiguar qué ocurre, pero todo contado pues con muchos vacíos, con mucha imagen, tienes que dejarte llevar un poco por los dibujos. Es un manga muy especial, a mí me ha gustado mucho este primer tomo, que ya veis que es un tochal importante. A ver, me ha gustado mucho, tampoco me ha vuelto loca, pero me gustan estas historias distintas y que parece que aportan algo diferente a lo que estamos acostumbrados a leer. Y hablando de cosas diferentes, me he releído Sunny completo, o sea, me leí el último, que era el tomo 6, y me hice una relectura de todos los demás. Es un manga del que no sé qué más os puedo contar, he hecho una reseña en el blog y os la dejaré abajo. Es de mis mangas preferidos ya y os lo recomiendo muchísimo. Una historia adulta, enternecedora, muy emotiva, con un dibujo distinto, no solo para los amantes del manga, sino para cualquier persona, porque esta historia merece muchísimo la pena. Está ambientada en Japón, en los años 70 más o menos, creo recordar, y en una casa de acogida, unos niños a los que sus padres abandonaron o cuyos padres pues no se pueden hacer cargo de ellos o no quieren hacerse cargo de ellos. Son historias bastante duras, pero contadas desde el punto de vista intimista y súper dulce de los niños. Eso es muy emotiva, tiene un final precioso también.
bueno, una historia única que de verdad os recomiendo muchísimo. Yo os digo, de esos cómics que te marcan, que quieres releer y que son súper emocionantes. Por último, la última relectura que hice fue la de Emma, de Kaoru Mori. Es este manga que me estoy haciendo en inglés, me queda solo el último tomo, el quinto, lo que pasa es que la historia ya se terminaba, se termina aquí en el cuarto, ¿veis? Donde yo lo tengo, y lo demás son historias cortas de personajes secundarios que nos va añadiendo, lo que queda del cuarto y el quinto. El quinto, como todavía no lo tengo, pues estoy esperando para leerme eso del tirón. Pero bueno, la historia en sí es una pasada, me ha gustado muchísimo, muchísimo, de verdad, muchísimo más que el anime, que no, bueno, estaba bien, pero tampoco no transmite ni la mitad que el manga. La edición es preciosa, os la recomiendo muchísimo, es cierto que es muy cara, pero la podéis encontrar con bastante descuento. Y al tener este tamaño tan grande se aprecia mejor lo preciosos que son los dibujos de esta autora, que tienen un detallismo, es una preciosidad, ¿eh? Me impresionó mucho, tiene escenas increíbles. La historia está ambientada en la Inglaterra victoriana y es la típica historia de un amor imposible entre una criada, una chica de clase baja, y un millonetis de clase alta. Y bueno, aunque es un romance, sobre todo es un drama y es una historia costumbrista muy bonita. Para mí es más un seinen que un shoujo en muchos aspectos, aunque tiene bastante de romance y tiene mucho sentido del humor y bueno. Pero es una historia de personajes que nos va describiendo un poco los sentimientos de esos personajes. También está muy bien porque se nota que la autora investigó muchísimo sobre esa época, sobre Inglaterra, y tiene muchos detalles sobre todo tipo de la vida como era en esa época, la ropa que llevaban, cómo era Londres en esa época. Hay guiños incluso a personajes literarios, a obras literarias, a lugares literarios. Es una historia que a mí me ha gustado muchísimo. Es cierto que puede ser bastante típica. Luego, si resumes un poco la historia general del amor imposible y el romance, y al principio el romance es un poco precipitado, pero es que eso es lo de menos, eso es como una parte minúscula de todo lo que es la historia y todo lo que te aporta cuando lo estás leyendo, con esos dibujos increíbles, con esos personajes tan carismáticos secundarios, con cómo era la vida en las grandes mansiones. Sobre todo es súper interesante toda la parte que te muestra de la servidumbre, cómo trabajaban, las relaciones que tenían entre ellos. Es una historia muy bonita, de verdad. Está publicada en español, pero está súper descatalogada, así que si no la encontráis como yo, os podéis tirar esta edición, que es cara sí, pero merece muchísimo la pena. De verdad, es que es un manga también que me ha gustado muchísimo. Y eso sería todo, espero que os haya gustado el vídeo y ya me comentaréis si conocéis los poquitos libros que he leído este mes o los cómics, mangas, si os apetece leerlos. Ya sé que ha sido un mes muy extraño, pero es que no sé, he estado como muy liada mentalmente, sobre todo con muchas cosas en la cabeza y no me concentraba para leer ni para nada, y solo podía leer cómics, la verdad, es lo único que conseguía abstraerme. Pero bueno, yo creo que ya estoy un poco más sentada y diciembre será un mes más normal y nada más. Muchas gracias por estar ahí como siempre, por todos vuestros comentarios, por vuestra paciencia y nos vemos pronto. Adiós.